En este caso, vamos a tener que la habilidad para esta semana es la misma de la semana 4. La habilidad es identificar la función logarítmica como la inversa de la función exponencial. Recuerden que en la semana 4 nosotros vimos función exponencial y función logarítmica como inversa de forma tabular. Venían unas tablitas, vamos a mostrar acá, venían estas tablitas y ustedes tenían que pasar de forma tabular. En este caso, recuerden que siempre el valor que teníamos en x, en la función exponencial, pasaba a ser el valor de y en la función logarítmica. Vean que los valores que tengo en x, 0, 2, 4, 6 y 8, pasaban a ser los valores de y en la función logarítmica, 0, 2, 4, 6 y 8. Y los valores que tenía en y en la función exponencial pasan a ser los valores de x en la función logarítmica, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo que las funciones, tanto logarítmica como exponencial, son inversas en su forma tabular. También teníamos esta formato acá de una función exponencial o una expresión exponencial que es 2 a la 3, base 2, exponente 3 y el resultado de eso es 8. Nosotros también podemos invertir eso a una función logarítmica. ¿Ven que tenemos? Que el logaritmo, teníamos la base, es la misma base, ¿verdad? Base 2 en el exponencial y base 2 en el logarítmica. El resultado de la función exponencial pasaba a ser el resultado de la, perdón, pasaba a ser más bien el argumento de la función logarítmica. Y por último, el exponente de la función exponencial pasaba a ser el resultado de la función logarítmica. Eso fue la guía de la semana pasada. Para esta semana vamos a seguir con la misma habilidad, identificar función logarítmica como la inversa de la función exponencial. Pues hay varias formas de identificarla, de forma gráfica, de forma tabular, mediante diagramas, mediante las características. Hay varias formas. En este caso vamos a leer lo que viene acá. Dice que función logarítmica de forma gráfica. Tenemos que la función exponencial y logarítmica son inversas también en su forma gráfica. Como podemos ver en la siguiente imagen, las gráficas de estas funciones crean una reflexión con respecto a la recta y igual a x. Una reflexión, recuerden que la reflexión lo vimos el semestre pasado, tenía que ver con un eje de simetría y al partir la figura mediante ese eje de simetría, las figuras iban a coincidir. Veámoslo acá, vamos a esperar que cargue. Acá vean, tenemos el eje de simetría, que sería esta rayita, y tenemos la función exponencial, que es la función roja, en este caso la función de la izquierda, y tenemos la función logarítmica, que en este caso sería la función verde o la función del lado derecho. Entonces ellos son inversas y crean una reflexión con respecto a esta recta y igual a x. Al yo doblar esa figura en nuestra mente, ¿verdad? Porque no lo puedo doblar, van a ver que esas dos gráficas van a coincidir. De hecho, si ustedes notan, la distancia desde esta punta hasta el eje de simetría es la misma desde la otra punta de la otra función al eje de simetría también. Entonces son funciones inversas. Ahora bien, ¿por qué son funciones inversas? Porque sus características son contrarias. ¿A qué me refiero con las características que sean contrarias? Si nosotros vemos acá, vean que la función exponencial, que es la rojita, toca el eje Y. Recordemos que el eje Y es el eje vertical y el eje X es el eje horizontal. Bueno, esta Y quedó fea, no importa. Entonces el eje Y es el vertical. Si ustedes notan, el eje Y, la función exponencial lo toca en el número 1. Ahí no aparece, pero lo toca en el número 1. Y ahora la función logarítmica no toca el eje Y. Vean que, ustedes ven, está el eje Y y esta función verde nunca va a tocar el eje Y. Se acerca mucho, pero nunca lo toca. En cambio, la función logarítmica toca el eje X. ¿Y en qué punto toca el eje X? En el 1. Por el contrario, la exponencial no toca el X. Entonces vean que las características están siendo contrarias. En exponencial tenemos que toca el eje Y y no toca el X. Pero en logarítmica toca el eje X, pero no toca el eje Y. Y ambas tocan
su eje en el 1. Solo que la exponencial toca el y en el 1 y la logarítmica toca el x, perdón, toca el x en el 1. Son funciones inversas. A eso se refiere con que sean funciones inversas, que sus características van a ser contrarias. Y tenemos varias características que son contrarias, las cuales vienen abajo. Y ya casi procedemos a leer. Seguimos acá en la guía, dice que las características de esas funciones también varían, sin embargo tienen cierta relación con respecto a su gráfica. Entonces vean que cuando vimos el tema de forma tabular, los valores de x pasaban a ser los de y los de y pasaban a ser los de x, de una función exponencial a una función logarítmica. Y acá tenemos que las características de forma gráfica, como vemos estas dos gráficas, también son inversas. Recuerden que el objetivo de esta guía de trabajo es llegar a esta habilidad, a que ustedes logren identificar la función logarítmica como la inversa de la función exponencial. Recuerden que ya nosotros vimos el tema de función exponencial, ahora estamos viendo función logarítmica, pero tenemos que identificar las características que hacen que ellas sean funciones inversas. Y esas características vienen aquí abajo. Vean que tenemos dos gráficas. La gráfica de una función logarítmica al lado izquierdo y la gráfica de una función exponencial al lado derecho. Si ustedes usan la imaginación un poco, se van a dar cuenta que estas dos funciones tienen características particulares o muy similares, solo que invertidas. Nosotros podemos rotar esta de la izquierda, digamos, roten todo el dibujo hacia la izquierda. Denle vuelta hacia este lado, digamos así, vayan rotándolo. Si ustedes lo rotan hacia ese lado, este dibujo, van a ver que se va a crear el dibujo de la función exponencial. O si agarran el de la función exponencial y lo rotan hacia la derecha, van a ver que se va a crear la función logarítmica. Son funciones que tienen características particulares que son muy similares las unas de las otras. Entonces nosotros podemos verlo rotando esas características. Ahora bien, vean que la función logarítmica nunca toca el eje Y, sea la gráfica roja o la gráfica verde, nunca está tocando el eje Y. Y la función exponencial nunca está tocando el eje X, sea la que va hacia arriba o la que va hacia abajo, nunca toca el eje X. Como les estaba diciendo, la función logarítmica nunca toca el eje Y. ¿Qué nos referimos con que nunca lo toca? A que ella es asíntota al eje Y. La palabra asíntota es que se acerca mucho a un eje sin llegar a tocarlo. En este caso, la función logarítmica es asíntota al eje Y. Y la función exponencial es asíntota, pero al eje X. Se acerca mucho a tocar al eje X, pero no lo toca. Entonces, la palabra asíntota que viene en esas características es que se acerca mucho a un eje sin llegar a tocarlo. En este caso, la logarítmica es asíntota al y la exponencial es asíntota al x. Vean que las características van invirtiéndose. Ahora bien, vamos a... acá tenemos dos gráficas, ¿verdad? La verde y la roja. ¿Por qué dos gráficas? Porque una es creciente y la otra es decreciente. Esto funciona igual que en exponencial. Cuando la base es mayor a 1, la función es creciente. Inicia abajo y se extiende hacia arriba. Y cuando la base es menor a 1 o un valor entre 0 y 1, la función es decreciente. Decrece, inicia arriba y se extiende hacia abajo. Ahora en exponencial es exactamente lo mismo. Cuando la base es entre 0 y 1, la función es decreciente, va hacia abajo sin llegar a tocar el x. Y cuando la base es mayor a 1, la función es creciente, inicia abajo y se extiende hacia arriba. Entonces son las primeras características que estamos analizando. Luego, vamos a leer, dice que la función logarítmica es asíntota al eje Y. Entonces ya lo dije, ¿verdad? Función logarítmica asíntota al Y, no toca el eje Y. Y la función exponencial es asíntota al eje X. Y aquí vemos las primeras características inversas. Ahora bien, la función logarítmica es asíntota al eje Y, sea por arriba cuando es decreciente o por abajo cuando es creciente. Entonces vean que cuando la función es decreciente, ella es asíntota al eje Y pero por el lado de arriba.
Y cuando es creciente, es asíntota al eje Y, pero por el lado de abajo. Entonces tenemos que tener claro que puede ser asíntota por arriba o por abajo. No es solo escribirme asíntota al eje Y. No tienen que decirme si por arriba o por abajo. Y la exponencial es asíntota al eje X por la derecha cuando es decreciente o por la izquierda cuando es creciente. Vean que vamos haciendo un cuadro comparativo, comparando las características. Ahora bien, tenemos la siguiente característica que es la intersección con el eje Y y X. En este caso, la función logarítmica, si ustedes ven, no toca el eje Y, no interseca el eje Y. Entonces, la función logarítmica no interseca el eje Y. Sin embargo, la función exponencial sí toca el eje Y. ¿Y dónde toca el eje Y? En el 1. Vean que la función exponencial toca el eje Y en el 1. Por lo tanto, la intersección con el eje Y sería en 0,1. Ahora bien, seguimos con la intersección con el eje X. La intersección con el eje X en la función logarítmica es 1,0. Vean que toca el eje X en el 1. ¿Y dónde toca el eje X la función exponencial? En ningún punto. Por lo tanto, la intersección con el X no existe. No existe o no hay intersección con el X en la función exponencial. Ahí tenemos las primeras características inversas. Continuando, vean que el dominio de la función logarítmica es R positivo, es decir, los números reales positivos. ¿Qué nos referimos con el dominio? El dominio son todos los valores del eje X que puede tomar esa función. Es decir, esta función, vea que toma solo los valores del eje X del lado positivo. Entonces, al tomar solo los valores del eje X del lado positivo, decimos que el dominio son los reales positivos. Sin embargo, la función exponencial tiene de dominio todos los números reales, porque se extiende por todo el eje X. Vea que la gráfica incluye todo el eje X, por lo tanto, el dominio en la función exponencial son los números reales. Entonces, dominio en la logarítmica, reales positivos, porque solo toma la parte positiva del X. Dominio en la exponencial, todos los números, porque toma todo el eje X. Luego, la última característica que viene abajo es el ámbito y el codominio. El ámbito y el codominio. El ámbito y codominio es los números que toman en el eje Y. En este caso, en la función logarítmica es R, y el ámbito y el codominio en la función exponencial es R positivo, los números reales positivos. Volvemos al dibujo. Vean que, ¿por qué R en función logarítmica? Porque son todos los valores que toma el eje Y. El ámbito o el codominio son todos los valores que toma el eje Y. Y el eje Y en la logarítmica es todo, desde abajo hasta arriba. Por lo tanto, por eso serían todos los números reales. En cambio, en la función exponencial, en el eje Y, solo está contemplada la parte de arriba, los reales positivos. Y ahí tenemos la comparación de características en una gráfica de la función exponencial con la función logarítmica. Ahí estamos viendo que ellas son funciones inversas. Y como trabajo a realizar para esta semana es un cuadro comparativo entre función exponencial y función logarítmica. ¿Qué tienen que hacer? Anotarme las características de cada una. Por ejemplo, si tenemos que el dominio en la función exponencial es R, entonces me escriben que el dominio es R. ¿Y cuál sería el dominio de la función logarítmica? Vamos arriba y lo buscamos, ¿verdad? Ahí están las características bien claras. ¿Cuál es el dominio de la función logarítmica? R, pero R positivo, los números reales positivos. Y ahí van a completar ustedes todo lo que es referente a este cuadro comparativo. Acá viene abajo esta parte, porque esto es muy particular de cuando la función es creciente o decreciente. El régimen de variación, régimen de variación es cuando la función es creciente o es decreciente. Recuerden que cuando es un valor entre 0 y 1 decrece, y cuando es un valor mayor a 1 crece. La asíntota depende si crece o decrece, y luego me hacen la gráfica. La gráfica también es pasarla dependiendo lo que venga en el dibujito que yo les di arriba.